Señor manda este mensaje a la iglesia en la actualidad. La palabra de Dios no tiene fecha de expiración, todo pasará, pero la palabra de Dios no pasará jamás. Estuve explicando y estoy dando un estudio sobre las 7 iglesias. Estuve dando un estudio sobre Efeso, la iglesia de Efeso. Ya expliqué cuáles eran las características, por qué Dios mandó a esta iglesia de Efeso al arrepentimiento. Y era porque esta iglesia trabajaba arduamente en la obra de Dios, pero había perdido su primer amor. Y ya eso era una causa de mandar a esta iglesia al arrepentimiento. Y hay mucha iglesia con la característica de Efeso que han perdido su primer amor. Pero hoy yo voy a hablar sobre Pérgamo. El Señor también manda a la iglesia de Pérgamo al arrepentimiento, pero la característica de la iglesia de Pérgamo es muy diferente a la característica de la iglesia de Efeso. Son muy diferentes. Aquí vamos a ver cuáles son las características de la iglesia de Pérgamo, porque el Dios la manda a que se arrepientan. Y vamos a identificarnos con una de estas iglesias. No vaya a ser que nosotros estemos caminando como una de ellas, y para que nosotros nos podamos arrepentir y poder enderezar nuestro camino a través de esta amonestación. Vamos a leer la palabra de Dios para poder explicar qué estaba ocurriendo con esta iglesia de Pérgamo y qué está ocurriendo en la actualidad con la iglesia que también están caminando con esta característica. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Eso es el Señor Jesucristo hablando. Él es el que tiene la espada aguda de 2 filos, que es la palabra de Dios. Por eso dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Y el Señor le dice, y nos dice en la actualidad: yo conozco tus obras y yo sé dónde tú moras, cuál es tu morada. Tú estás morando donde está el trono de Satanás. El Señor le está advirtiendo a esta iglesia y le dice: yo sé dónde tú moras, a mí nada se me escapa. La palabra dice que los ojos de Jehová están en todo lado, mirando el que hace bien y el que hace mal, dice la palabra de Dios. Entonces, yo sé dónde tú moras. Esta iglesia moraba donde estaba el trono de Satanás. ¿Cuál es el trono de Satanás? El mundo. El mundo es el trono de Satanás. Esto significa que esta era una iglesia liberalista. Una iglesia liberal, que todo para ella es bueno, nada es malo. Pero esta iglesia también tenía una característica positiva, dice el Señor. Y el Señor dice: yo sé dónde tú moras, que mora donde está el trono de Satanás, pero tiene algo bueno, que tú retienes mi nombre y no has negado mi fe. Esta iglesia tenía fe en el Señor, pero era una iglesia liberal. ¿Por qué el trono de Satanás está en el mundo? Porque Jesús dijo en un versículo bíblico de Juan: ya no hablaré más con ustedes, cuando él estaba hablando con los discípulos, porque el príncipe de este mundo viene y ya él no tiene nada que ver conmigo, dijo el Señor. El príncipe de este mundo es Satanás. O sea, cuando una iglesia liberal está operando en el trono de Satanás, operando con libertad, porque libertad mundana, porque la verdadera libertad está en Cristo. Ahora, voy a leer el siguiente versículo. ¿Qué más resalta el Señor a través de esta palabra? Pero tengo una poca cosa contra ti, le dice el Señor, y le añade: tengo una poca cosa contra ti, que tiene ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. Y la doctrina de Balaán era que enseñaba a poner tropiezos al pueblo de Israel, a fornicar, adorar a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, ya si esta iglesia tenía su morada en el trono de Satanás, significa que hacía de todo. Era liberalista, fornicaba, mentía, idolatraba. Idolatrar no simplemente se refiere a idolatrar ídolos, sino a idolatrar todo lo que tiene que ver con el mundo. Ya somos idólatras una vez que aplaudimos y estamos de acuerdo con todo lo mundano, ya estamos idolatrando. Esta era una iglesia totalmente, estaba pervertida, pero el Señor en su misericordia la manda que arrepentirse.
Todos nosotros, los que estemos caminando y tengamos una característica como esta iglesia, tengamos que arrepentirnos. También el Señor le advierte y le dice, también no solamente ustedes tienen la doctrina de Balaam, sino que ustedes tienen la doctrina de los nicolaítas. Ahora, ¿cuál es la doctrina de los nicolaítas? La doctrina de los nicolaítas es una pirámide, dominio por encima de otro, enseñoramiento, poder, dominar. Por eso el Señor dijo en su palabra que el maestro sea como el siervo y el siervo como el maestro, porque todos somos iguales, nadie más que nadie delante de Dios. Entonces, como esta iglesia tenía la morada en el trono de Satanás, también tenía la doctrina de Balaam que fornicaba, o sea, que era una iglesia pervertida. Y también tenía la doctrina de los nicolaítas, o sea, el poderío, porque todo el que es del mundo ama las cosas del mundo y todo el que es del mundo le gusta el poder, le gusta el dominio. Eran como una pirámide, le gustaban enseñorarse por encima de otro, dominar al pueblo. Dominar es dominio, control, poder, fama, gloria para ellos mismos. Se supone que si ellos moraban en el trono de Satanás, significa que era una iglesia mundana y que tenían todas las características del mundo. El mundo, a la gente le gusta su propia gloria, su propio poder, dominar, controlar y enseñorarse por encima de otro. Todas estas malas acciones tenía esta iglesia. Y el Señor le dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, yo vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La espada de su boca es la palabra de Dios, porque dice que por la palabra de Dios seremos juzgados y salvados, pero también por ella seremos condenados por la misma palabra. Y el Señor manda a esta iglesia de Pérgamo al arrepentimiento, bendito sea Dios. Ya le estuve explicando de la iglesia de Efeso. La iglesia de Efeso trabajaba arduamente la obra del Señor, pero había perdido una comunión con Dios. Estaba más preocupado por el trabajo terrenal que hacían para Dios, ganar almas, hacer cosas para Dios, pero no tenían una comunión íntima con Dios. Habían descuidado una relación con Dios, la iglesia de Efeso. Entonces esta iglesia la iglesia de Pérgamo era diferente. Esta iglesia tiene la característica que dice que tiene el trono, que el trono de esta iglesia mora donde está el trono de Satanás, que esta característica es que es una iglesia mundana, una iglesia que todo lo aplaude, que todo le gusta, la moda, la fornicación, o sea que nada es malo para ella. Nada es malo para este prototipo de iglesia. Si están de acuerdo con todo lo que ven y nada los reprenden ni nada. Le gustan el poderío y todas esas cosas. Estas son las características de la iglesia de Pérgamo. Entonces tengamos que identificarnos con la iglesia de Efeso, con la iglesia de Pérgamo, y mañana estaré dando la característica de la siguiente iglesia, cómo caminaba. Vamos a identificarnos con una de estas iglesias, a ver si estamos caminando o nos estamos comportando como una de esta iglesia para poder corregirnos y arrepentirnos. Eso es lo que el Señor nos manda a nosotros en la actualidad. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Lo amo. El amor de Cristo.